En One Piece hay un patrón que se ha repetido en diversas ocasiones a través de la historia. Al final de muchos arcos, luego de terminar la batalla, cuando Luffy ya ha ganado, y mientras el pueblo celebra su libertad, siempre hay un enemigo que aprovecha el momento de debilidad de los protagonistas al estar agotados por la batalla, o un personaje que se asegura de no dejarlos descansar ni disfrutar durante mucho tiempo de la victoria. En Arabasta, Hina no les permitió reposar luego de la guerra contra Crocodile y los obligó a partir de un momento a otro. En Water 7, Garp se aseguró de hacer correr despavoridos a los miembros del sombrero de paja después de su batalla contra el CP9 y los echó de ese arco. En Thriller Bark, Kuma convirtió descanso luego de vencer a Moria en una pesadilla. En Dressrosa, Fujitora no permitió que su descanso dure demasiado luego de derrotar a Doflamingo. En Whole Cake, Big Mom no les dio ni tiempo para volver a su barco y el Yerma Doble 6 tuvo que sacrificarse para poder escapar. En el país de Wano, luego de la batalla contra Kaido, un muy confiado Ryokugyu pensó que podría aprovecharse y tomar el país, pensando que Luffy estaría agotado luego de la batalla contra Kaido. E incluso los enemigos que claramente no necesitaban que los sombreros de paja estén debilitados para ganarles, como Garp o Big Mom, por lo menos contaban con la amabilidad de parte del autor de dejarlos para el final del arco, y así podamos pasar a la siguiente aventura en paz. Pero visitar y atormentar a los sombreros de paja cuando estén debilitados y asegurar su victoria al tener que enfrentar a una tripulación agotada y llenos de cansancio, es un plan bastante astuto y cruel. Pero Imu es diferente. Por primera vez un enemigo de estos no esperó el final de la aventura para atacar, no necesitó que estén debilitados, ni Oda tuvo la amabilidad de traerlo después de una gran batalla que nos moverá a la siguiente isla, sino que Imu atacó a mitad del arco. Díganme si esas no son pelotas. Pero más sospechoso y terrorífico aún es el hecho de que el autor no hizo al rey del mundo esperar a que los Mugis estén en su momento más débil para aparecer frente a ellos, sino que todo lo contrario, apareció en su momento más fuerte hasta ahora en la historia. Llegó cuando la tripulación estaba completa en la isla, cuando un ejército de cientos de gigantes capaces de lanzar cañones pulverizadores lo rodean por completo, cuando acabamos de despertar a Loki, un dragón tamaño isla con una forma bestial que no le dio tiempo ni para respirar al antiguo rey que, incluso estando con su poder bufeado y con regeneración e inmortalidad, fue absolutamente descompuesto una y otra vez hasta la desaparición por parte del príncipe, además respaldado por un arma legendaria que multiplica aún más este poder ya ridículo. Oda se aseguró de dejar a Sanji con un maestro de haki veterano en el campo de batalla para asistirlo, a Zoro ya habiendo calentado luego de haber fileteado gigantes. Oda puso a Franky con un nuevo power-up recién recibido, y básicamente a toda la tripulación en su mejor momento en toda la historia del manga. En resumen, en este momento todos están al máximo, todos están en su punto más poderoso, con nuevos power-ups recién sacados del horno y encima acompañados de un país de mutantes y un monstruo milenario. Y aún así, aún con todo eso, Imu no esperó que los sombreros de paja y compañía estén durmiendo, no esperó que estén paralizados, no esperó que estén debilitados, ni que no fueran capaces de mover un solo dedo del cansancio. No, él tiene la osadía, la confianza y la certeza de que puede ganar, de que tiene todo bajo control, incluso cuando se enfrenta a la combinación más poderosa de personajes del manga hasta ahora. Neron Imu sabe que tiene la situación en la palma de su mano. Esto nos trae un simple pero espeluznante mensaje consigo: Imu no tiene miedo. De partida, esto convierte la primera aparición oficial de la apariencia de Imu en el manga en una mucho más memorable aún. Automáticamente al presentarse sin miedo a nada, incluso cuando están todos juntos en su mejor momento, no solo hace la diferencia con el formato clásico de One Piece hasta la fecha, en el cual siempre los miembros de la tripulación se separan para que llegue Luffy solo a enfrentarse al jefe final, sino que en un manga donde uno de los mensajes más importantes es la unión hace la fuerza, a Imu no le puede importar menos si están todos sus enemigos separados o si lo atacan juntos al mismo tiempo. Eso es terrorífico y épico de su parte. ¡Qué pedazo de introducción! Sin embargo, Oda se preocupó de hacer un equilibrio. Imu definitivamente no está preocupado de los enemigos que tiene enfrente. Entonces, ¿por qué se le ve tan consternado? La respuesta es sencilla, pues si bien Imu no tiene miedo, sí está desesperado. Y eso lo hablaremos unos minutos más adelante, pues creo que nuestro buen amigo Don Quijote Doflamingo, el Joker,
tiene una gran explicación que darnos. Por ahora, sigamos cubriendo algunas características del Rey del Mundo que no pude comentar en la review del domingo, pero es urgente entender para poder seguir viendo este personaje de ahora en adelante. El poder de Imu. Según vimos, Oda representó a Imu con el poder Akuma no Mi. Lo sé, para muchos lectores este título significa solo una cosa: Im posee la fruta del diablo. Digo, el nombre de su habilidad lo dice, ¿no? Su tipo de fruta es directamente una que encarna al mismísimo diablo de la clásica mitología, representada a través de los siglos como un ser rojo, alado y con cola de flecha. Sin embargo, en japonés hay un importantísimo detalle que comentar que no entenderás si no indagas más allá en el idioma. Así que ponga muchísima atención a esta pequeña clase. A la hora de escribir fruta del diablo en japonés, Akuma no Mi, se ha hecho siempre en el manga de One Piece haciendo uso de kanji, caracteres japoneses que cada uno describe una idea, un adjetivo, descripción o un sustantivo u objeto. Akuma no Mi, o fruta del diablo, se compone de los siguientes kanji. El kanji Aku, que significa maldad, y el kanji Ma, que significa ser malvado. Al combinarse compone la palabra Akuma, que se traduce a diablo. Seguido de eso tenemos el carácter No, partícula que indica posesión, pertenencia o clasificación. Y finalmente tenemos el kanji Mi, que significa fruta, siendo la frase completa Akuma no Mi, que se lee únicamente como fruta del diablo. Vale, hasta ahora todo bien, ¿no? Todo indica que Im tiene la fruta del diablo. Bueno, el problema es que acá, en esta ocasión, para referirse a diablo, Oda no usó los kanji Aku y Ma, que ha usado siempre para describir el término desde hace 30 años cuando se refiere a una fruta del diablo, sino que por alguna razón, Oda decidió escribirlo con otro alfabeto, en katakana. El katakana es un alfabeto más básico, simple y flexible, donde cada carácter significa una sílaba. Oda ha usado las sílabas A, Ku, Ma en katakana para describir de qué es exactamente la fruta de Imu. Es decir, estas dos escrituras suenan igual en voz alta, pero se escriben diferente. Y si el escritor Oda quiere, puede hacer que este tenga un significado completamente diferente. La explicación que ves ahora en pantalla deja perfectamente en claro el cómo ambas, con caracteres diferentes, pueden pronunciarse y se pronuncian igual. Esta no es una decisión al random. Al ser escrito de esta manera diferente, Oda se está preocupando expresamente de dejar la puerta abierta a la posibilidad de que un Akuma, escrito en katakana, sea un ser completamente nuevo, una raza, un monstruo original creado por él, o lo que se le dé la gana, pues al no usar el carácter específicamente creado para decir la palabra diablo, y al escribirlo con un alfabeto en sílabas, está claramente haciendo la diferencia. El katakana, alfabeto que por alguna razón Oda escogió para escribir el nombre del poder de Imu, está exclusivamente reservado para el espacio asignado al nombre de cada fruta cuando éstas se presentan. Palabras como Suna Suna, la fruta de Crocodile, o Kage Kage, la fruta de Gecko Moria, son escritas en katakana en One Piece y son las que explican qué es la fruta. En estos casos, Arena Arena y Sombra Sombra, dándonos como resultado que Im, en vez de ser la fruta Gato Gato o la fruta Goma Goma, esta es la fruta del Akuma, a secas, que dicho en voz alta suena como fruta del diablo, pero esto es lo raro. ¿Por qué Oda eligió romper el formato de dos sílabas repetidas para describir la fruta? Si era la fruta del Akuma, ¿por qué no le puso Aku Akunomi? ¿Y por qué decidió darle como habilidad al villano final el mismísimo nombre del sistema de poder? Y no contento con eso, encima hace otra distinción extra al escribirlo con un alfabeto diferente. ¿Por qué es así? ¿Por qué Oda decidió romper este formato? Bueno, aún queda una salida a este enigma, uno muy extraño, pues el katakana tiene otro uso popular que podría ponerse sobre la mesa en esta discusión, y sucede que el katakana se usa principalmente por los niños. En Japón, cuando los niños aún no aprenden sus primeros kanji, los cuales son más complejos de escribir y requieren una memoria y habilidades motrices mayores, se comunican de forma escrita exclusivamente usando katakana y hiragana, que es mucho más sencillo de escribir y dibujar. Por lo que si Oda así lo quiere, podría haberle otorgado este nombre a la habilidad de Imu porque dicho poder trae consigo una inocencia infantil implícita que será explicada más adelante.
Quizás su poder fue creado, imaginado e ideado originalmente por un niño, o quizás se creó antes de la invención del lenguaje escrito mismo, haciendo pasar a la historia este poder como una palabra escrita con sonidos básicos y sencillos en vez de kanji. ¿Qué planea Oda? ¿Usó katakana para darle una característica infantil? ¿Para inventar que Akuma escrito así es una palabra original nueva? ¿Para decirnos directamente que se trata de el diablo? ¿Por qué rompería la regla de repetir 2 sílabas y simplemente escribiría Akuma en su lugar? No es la fruta Zoan mitológica modelo Akuma, que hubiese sido el camino tradicional. Entonces, ¿qué es? Por ahora tenemos que tener en mente que esta fue una decisión deliberada y no fue una coincidencia de parte del autor. Y cuando se revele la particularidad de su poder, sabremos que esa fue la razón por la cual el autor decidió escribir el nombre de este poder con una extraña manera diferente. Ahora, retomando el tema de hace un rato, ¿por qué Imu está desesperado? Si no le tiene miedo a los piratas de sombrero de paja, más todos los gigantes de Elbaf y Loki colosal juntos, ¿qué le podría generar tanta desesperación? Bueno, se me ocurren 2 cosas. Primero, como vimos en el capítulo de esta semana, Imu se puso a pensar en cómo el destino, de manera inevitable como él mismo mencionó, está claramente dándole en el gusto al bando opuesto al de él hace ya un par de décadas. Im ve claramente que su derrota cae lentamente sobre él, y Oda ilustra en esta página cómo él ve que su reinado de 800 años está en peligro de terminar, así que simplemente tiene miedo y quiere apurarse. Sin embargo, acá hay un problema, porque en medio de toda esta desesperación, ¿Imu quiere que le lleven a Vivi? No tiene sentido que esta sea un simple capricho. Es absolutamente imposible que el rey del mundo, dueño del planeta hace 800 años, se encuentre en la peor situación en la que se ha encontrado en la historia. Y más que preocuparse por la invasión a Tierra Santa, más que preocuparse de cualquier problema en el mundo y mientras se dispone a incluso bajar al Mar Azul, lo cual intuimos que no ha hecho hace 800 años. Su petición es que quiere que le lleven a la princesa Vivi. Esto nos lleva a una conclusión. Si Imu insiste tanto en conseguir a Vivi incluso en situaciones tan extremas, es porque obtenerla no se trata de un capricho ni un gusto, sino que es una necesidad. Imu necesita a Vivi, ¿pero para qué? Bueno, sigamos esta línea de pensamiento lógico y preguntémonos, ¿por qué incluso en una situación tan extrema, Imu insistiría tanto en hacerse con Vivi? Está actuando como si... exactamente, como si su vida dependiera de ella. Eso es, Imu necesita a Vivi para seguir viviendo. No tiene miedo, tiene desesperación porque el tiempo se agota y aún no ha podido hacerse con la princesa Vivi como necesita. Ya sé, deben estar preguntándose, ¿qué tiene que ver Vivi con su vida? ¿Por qué necesita a Vivi para seguir viviendo? ¿No era acaso inmortal? Primero que todo, dejemos en claro algo. Imu no es inmortal. Si lo fuese, no le habrían advertido que no baje al Mar Azul, insinuando que hay un peligro para él ahí abajo. Mucho menos estaría tosiendo sangre. Por lo que eso es algo que hay que dejar de lado justo desde el inicio. Imu no es 100% inmortal ni invencible, pues claramente bajar le ha hecho daño real que prefiere evitar. Sin embargo, digo que no es 100% inmortal porque hasta cierto punto sí es inmortal. ¿De qué hablo? Vale, expliquemos a lo que voy antes de seguir confundiéndolos más. Mi teoría expone lo siguiente: Imu es inmortal. Puede vivir para siempre y reinar sobre el mundo entero por toda la eternidad, siempre que cumpla con una condición. ¿Cuál exactamente? Bueno, si recordamos las palabras de Don Quijote do Flamingo en el arco de Leveling, Joker comentó que el poder rápidamente se pudre con el tiempo. ¿Cuándo dijo eso? Exactamente en el mismo capítulo y página en el que vemos a Imu por primera vez. ¿Qué conclusión obtenemos de esto? Claro, podríamos llevarlo por el lado ideológico, como nos dijo Goldie Roger en el capítulo 100 del manga, y decir que la caída de Imu es algo que sí o sí pasaría y que el cambio de las eras es inevitable. Sin embargo, dejemos la poesía de lado. Tratándose de Doflamingo, este significado debe ser literal. Él es un psicópata que le encanta ser directo sin que el lector se dé cuenta. Doflamingo indica que el mismísimo Imu se está pudriendo con el tiempo, y estoy absolutamente seguro de que Neron Imu, para seguir viviendo, necesita absorber a Vivi.
¿Cómo? No lo sabemos. Absorbiendo su haki, absorbiéndola de alguna manera extraña en otro universo, absorbiéndola dentro de su cuerpo, o quizás el lado más perturbador, directamente comiéndosela. Lo cual no es imposible cuando Oda ya ha introducido el canibalismo a la obra. Y que Spiritus, justamente como la fruta del diablo de Mother Caramel, puede ser transferida de una persona a otra a través de comérsela. Así que no es imposible que Imu directamente necesite devorar a Vivi. Ya sé, tengo claro que esto suena como una locura, así que escúchame un segundo. ¿Cómo se ha mantenido con vida Imu durante estos 900 años? Se preguntarán. ¿Fue la operación de la juventud eterna o acaso es otro sistema que lo mantiene respirando? Si recordamos el capítulo 908 del manga, cuando el Gorosei se presentó frente a Imu, le preguntaron, Gran Imu, ¿ha decidido que Luz debe apagarse de la historia? Ahora pensémoslo, ¿por qué Oda pondría ese diálogo? No puede ser. Me niego a creer que en cada Leveling Imu apaga una luz, es decir, le quita la vida a un rey del mundo solo por diversión. Me niego a pensar que Imu diga, bueno, es hora de mi diversión de cada 4 años. Vamos a quitarle la vida a un rey y luego nos aburriremos por otros 4 años. No, es imposible. Es por eso que ahí debe estar la clave para mantenerse con vida, absorbiendo vidas. Probablemente como requisito estas tengan que ser de la realeza. Es muy probable que este año finalmente sea el turno de un miembro de la familia Nefertari. Y es por eso que busca con tanta intensidad a Vivi. Algunos se preguntarán, si fuese el caso, ¿por qué no simplemente absorbió a Cobra cuando lo tuvo frente a él? Pero Cobra, como sabemos y claramente por su apariencia, no es de sangre Nefertari, sino que su esposa y difunta reina lo era, no habiendo ningún otro Nefertari con vida en el mundo. Esta vez la extensión de vida que tanto necesita Imu para seguir viviendo es Vivi, quien para su mala suerte se le ha escapado de las manos y se encuentra en el único lugar del mundo donde nunca lo encontrará, surcando los cielos junto con Morgans. Es por eso que necesita arrebatarle la esperanza de vida a Vivi, porque según algún ciclo que es condición para seguir extendiendo su vida, esta vez es el turno de una Nefertari, y si no consigue hacerse con ella a tiempo, justo como dice Doflamingo, se pudrirá. Entonces, ¿significa esto que Doflamingo, todo este tiempo, quería la operación de la vida eterna para reemplazar e intentar igualar la longevidad de Imu? El plan maestro del joven amo de Dressrosa consistía en reemplazar a Imu como el rey del mundo. Pero ¿cómo planeaba dejar el puesto de la cima del mundo desocupado exactamente? ¿Será que el plan maestro de Doffy continuaba mucho más adelante y Luffy lo interrumpió al derrotarlo dejándolo sin poder ejecutar su gran paso final? ¿Será que Doflamingo incluso tenía una manera para bajar a Im de su trono? Él sabía que el poder se estaba pudriendo, sabía que a Imu le quedaba poco, tenía la información necesaria y el plan perfecto. Quizás el mismísimo Doflamingo tenía pensado secuestrar a Vivi y tenerlo bajo su poder para que Imu no la pueda consumir. Él sabía que el poder se pudriría, sabía que a Imu le quedaba poco, tenía la información necesaria y el plan perfecto. Tenía a Kaido respaldándolo de manera que nadie se atrevería a meterse con él y tendría el camino libre para seguir desarrollando su plan. Doflamingo quizás durante algunos momentos tuvo el mundo a centímetros de la palma de su mano, pero lamentablemente le tocó cruzarse y meterse en problemas con el único lo suficientemente loco como para echarse a Kaido encima, Luffy, así haciendo que el hombre que conocía todos los secretos del gobierno y que estuvo a segundos de volverse inmortal para pasar a la siguiente fase, fue truncado por el protagonista, echando décadas de trabajo a la basura. ¿Qué debe hacer Imu en este arco? Ok, Oda lo tiene, la introducción fue perfecta, el aterrizaje fue excelente, el villano final de One Piece de parte del gobierno mundial ha aparecido y su presentación fue de 5 estrellas, el gran rey de la oscuridad ideológica que ha tenido 10 páginas cayendo sin parar entre rayos negros y explosiones por doquier, su diseño es fuego puro, es la más increíble maravilla andrógina con apariencia de diablo hermoso y vanidoso, las miradas de toda la comunidad de anime y manga están puestas sobre él y su aparición es perfecta incluso hasta la pose con la que decidió llegar. Ahora falta lo más importante, Oda, ya lo tienes ahí, pero ahora ¿qué hará? Oda tiene que hacerse responsable de tan imponente aparición, debe hacer que Imu actúe acorde no solo a las expectativas de su aparición legendaria, sino que de alguien que no tiene miedo de enfrentar a cada uno de este grupo bestial, alguien que tiene la Akuma no Mi, alguien que tiene de rehén al mundo hace 800 años, alguien que ganó a Joy Boy, el poseedor de Haki nivel continental.
Quizás hay una razón por la cual Oda no nos dio una derrota en el arco de Egghead, y por qué todo hasta ahora en el arco de Elbaf, si bien ha sido emocionante, también ha sido innegablemente fácil para los estándares de dificultad que estamos acostumbrados a enfrentar, más que nada viniendo del arco de Wano, el más grande ejemplo de peligro y cercanía con la derrota hasta ahora en la obra. Si Oda hasta ahora en Elbaf nos ha dado un arco tan sencillo de superar, y nos ha dado diálogos explícitos de parte de los Sombrero de Paja dejando en claro que la batalla fue muy sencilla, solo con la intención de darnos una cachetada de revés con el reverso de su mano y darnos una derrota sorpresa, humillante y volteando el marcador de un segundo a otro, sería espectacular. Me gusta Luffy, me gusta los protas y el bando de los buenos, pero como todos saben, una derrota siempre es la mejor oportunidad de crear una venganza potente a futuro. Es una gran manera de aprender de errores, reconsiderar estrategias, prioridades y de fortalecerse como guerreros. Y por supuesto, para los lectores, deja una increíble impresión de los antagonistas elevándose al panteón de quienes dieron pesadillas a los protagonistas y que como muchos queremos, genere tensión en la historia. Como autor, Oda la tiene difícil. Debe ser capaz de hacer equilibrio entre este siendo un manga shonen y por regla tiene que hacer que cada vez, en cada arco, un enemigo ligeramente más poderoso que el que acabamos de derrotar aparezca, lógica que se ha usado en el género desde hace décadas para obligar a los protagonistas a volverse más fuertes y estar al día con los estándares que se actualizan arco a arco en cuanto a poder, mientras a la vez mantiene la coherencia de la tripulación de Luffy, como dice Franky, siendo la de un emperador en los mares, una llena de guerreros que en el universo de la obra tendrían que ser y son extremadamente fuertes. Y no tendría que haber ningún enemigo mucho más fuerte que ellos. La llegada de Im es un desafío como escritor para Oda, y es por eso que esta misma llegada, un posible buff a los caballeros divinos y un terror inevitable en los siguientes capítulos, sería perfecto para hacer oficialmente la última derrota en la historia de los piratas del Sombrero de Paja, antes de ponerse a dar inicio a una guerra contra los caballeros sagrados de Mar y Joa. Necesito que Luffy vuelva a sentir el terror de perder a sus amigos, que la vea muy cerca, que se dé cuenta de que hay un enemigo al fondo del camino aparte de Kurohige y Akainu con quienes tiene una venganza personal, y demos comienzo oficialmente a la línea argumental que gatillará el flashback del siglo vacío, la explicación de cómo todo el mundo ha sido como lo es hace 800 años, y todo al mismo tiempo que damos los últimos pasos para acercarnos al One Piece. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Como pueden darse cuenta, este video lo grabé estando enfermo. Esta no es mi voz normal, así que sí, lo siento por si se escuchó media rarita. Realmente sufrí mucho grabando esto, me duele mucho la garganta y no tendría que haberlo hecho, pero prometí que iba a tener el video sobre Im esta semana, así que si te importa mi esfuerzo y la salud de mi voz, que es mi herramienta de trabajo, por favor dale un like al video, realmente no te cuesta nada, lo agradecería a millones. Un pequeño clic a cambio de haberme torturado así la voz, tampoco es tanto. Si el video te gustó, por favor suscríbete porque estamos entrando a la fase final de One Piece y perderte a acompañarnos en el barco en esta última tirada de capítulos y estos últimos años sería un desperdicio. Si llegaste a esta parte del video, por favor comenta Doffy, en honor a nuestro querido Doflamingo, que tenía un plan maestro que según él no podía fallar, pero terminó encontrándose con el tratamiento prota. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!